Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos de nueva cuenta. Estamos empezando tu programa Volviendo a Dios, como todos los jueves a las 6 de la tarde por esta estación. Te vamos a pasar los números en cabina por si quieres marcarnos. Hoy queremos tocar un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado las últimas semanas. Si recuerdas, empezamos hablando de engaños del diablo, de las maquinaciones del diablo. Hemos hablado de algunos de sus engaños que hace incluso con la Biblia, con la misma Biblia. Hemos hablado de las personas que el diablo utiliza, de los ministros y de los pastores. Hemos hablado de que las personas siempre escuchamos dos voces, la voz de Dios, pero también la voz del diablo. En fin, engaños y más engaños. Un hermano nos preguntaba la semana pasada que si hablar del diablo no es exaltarlo. Y yo le decía, yo mismo he tenido esa duda, pero Dios me envía a hablar de esto, y yo creo que el diablo a veces confía en que no llamamos a las cosas por su nombre y que no lo tocamos, no lo mencionamos. Él está a gusto con eso. También me han preguntado algunas veces por qué casi no predico a los católicos. Pero en realidad, cuando predico el Evangelio y cuando trato de explicar la Biblia, cuando leemos y estudiamos libros de la Biblia, no me dirijo a ninguna religión en especial. Pero sí creo que el católico no puede avanzar, no puede crecer espiritualmente hasta que se convierta, hasta que tenga un encuentro con Jesús, y a partir de ahí empiece a cambiar muchas cosas en su vida, muchas prácticas. Hoy queremos hablar de una de esas varias prácticas que tiene la religión católica y que están prohibidas en la Biblia. Y si están prohibidas en la Biblia, quiere decir que son pecados. Y de todo pecado hay que arrepentirnos. Tenemos que alejarnos, abandonar el pecado. Hoy quiero tocar el tema de las imágenes, de la adoración o de la veneración de imágenes. Como siempre que tocamos algún tema, voy a utilizar la Biblia. Y hoy, que es para los católicos, voy a utilizar la Biblia católica, la Biblia latinoamericana. ¿Sabes? Es tan lastimoso ver lo que pasó ayer y antier en el santuario de Guadalupe. Es lastimoso, no para mí, es lastimoso para Dios. A Dios lo entristece. Yo sé que si tú eres católico no lo entiendes, pero dame el beneficio de la duda. No he de ser yo quien te convenza, pero yo te aseguro que hoy Dios quiere decirte algo. Ojalá y te quedes hasta el final del programa. Para empezar, hoy solo quiero hablar de las imágenes. Si Dios quiere, la próxima semana hablaremos de otros temas, de los santos, de la vida, de lo que sea, pero hoy solo quiero hablar de las imágenes en sí. De las imágenes que cuando entras el domingo a tu iglesia católica abundan. De la misma imagen de Jesús en la cruz, no solo de los santos, del Jesús en la cruz, de los santos, de las vírgenes, de las estampas, del nacimiento que pones en el pinito, del niño Dios, ese que vas a adorar en las posadas. De esas imágenes de yeso o de madera quiero hablar. Es correcto tenerlas, es correcto adorarlas, besarlas, es correcto hincarnos ante ellas, y lo voy a hacer con lo único que se debe hacer, con la Biblia católica. Yo conozco muchos tipos de católicos, desde el que solo dice serlo pero nunca va a la iglesia, hasta el más religioso y más católico. Conozco incluso maestros católicos, y hay unos que te dicen, es que tú crees todo lo que dice ese libro. Hay católicos que menosprecian la Biblia, pero porque saben que lo que ahí va a encontrar va a contradecir sus prácticas. Yo siempre les pregunto, bueno, y entonces, ¿de dónde han salido todas tus creencias? Me refiero, si tú eres de estos católicos, ¿por qué dices que María es la Madre de Dios? ¿Cómo te enteraste? ¿Sabes? Es porque lo dice la Biblia. Si te lo enseñó tu abuelita, tu mamá o tu sacerdote, lo sacaron de la Biblia. ¿Y por qué, por ejemplo, ahora en Navidad que pones el nacimiento en el pinito? ¿Por qué pones al niño en un pesebre? Porque la Biblia dice. ¿Y por qué le pones Reyes Magos? Por la Biblia.
¿Y de dónde saca los sermones tu sacerdote? De la Biblia. De la Biblia. Entonces, ¿por qué preguntas quién escribió ese libro? Lo que pasa es que crees solo lo que te conviene. Pero la Biblia, o la crees toda, o no hay que creer nada. No puedes elegir creer algo y algo no. ¿Cómo sabes que existe el cielo? Por la Biblia. No insultes la palabra de Dios, no la menosprecies, solo porque contradice lo que haces y lo que hace toda tu familia. Abre tu corazón a Dios. ¿A quién hay que obedecer? ¿A quién tenemos que agradar? Nosotros debemos decidirlo. Sin embargo, la mayoría de los católicos hoy sí saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y si no, puedes hacer una prueba. Pregúntale a tu sacerdote, dile: Padre, ¿la Biblia es la palabra de Dios? A ver qué te dice. Y verás que claro que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál Biblia? No discutamos eso, no es importante ahora. Lee tu Biblia. Tu Biblia, ¿sabes cuál es la diferencia? Muchos ni saben cuál es la diferencia. Simplemente te dicen: es que son diferentes la Biblia católica y la Biblia evangélica. Pero yo te pregunto, ¿sabes tú cuál es la diferencia? La Biblia católica tiene 73 libros y la evangélica 66. 7 libros son la diferencia, los que llaman deuterocanónicos. Pero los otros 66 son iguales, son los mismos. Si preguntas a los evangélicos, te dicen que los agregaron los católicos y hasta te dan día, mes y año. Y si preguntas a los católicos, te dicen que se los quitaron ellos y te dicen día, mes y año. ¿Cómo saberlo? Pero muchos católicos aquí los detienen. Dicen: no, esa Biblia es falsa. ¿Y qué tiene que ver con tu Biblia? Lee tu Biblia, cree en tu Biblia, lee tu Biblia completa, los 73 libros, y verás lo que Dios quiere decirte. Que no te detengan con ese engaño. Lee y estudia tu Biblia. Hoy vamos a leer tu Biblia, la de los 73 libros, y de hecho vamos a usar los deuterocanónicos. ¿Qué dice la Biblia de las imágenes? Checa tu Biblia ahí en casa, vamos a empezar. Hay un versículo que todos conocemos, el de los 10 mandamientos. Es increíble que no lo conozcas. Y si no lo conoces, es porque no lees la Biblia y solo confías en lo que la iglesia te dice. ¿Sabes? La iglesia enseña en el catecismo, en la misa, en donde sea. Te dicen: mira, estos son los 10 mandamientos. Yo sé que los has escuchado. El 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio. 9, no tendrás pensamientos impuros. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los 10 mandamientos según la Iglesia Católica. Esos son, te dicen: no vayas a la Biblia, te está diciendo la Iglesia, tú solo cree. Pero ahora, vamos tú y yo a la Biblia. Vamos a ver si en realidad son estos los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Ve ahí en tu Biblia católica. Éxodo 23 es el primero: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y el segundo, compáralo con los de la iglesia. El segundo está en el 24. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, no les sirvas, porque yo soy un Dios celoso. Tercero, en el 27, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo al que toma su nombre en vano. Cuarto, 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quinto, en el 20:12, respeta a tu padre y a tu madre. Sexto, en el 20:13, no matarás. Séptimo, en el 20:14, no cometerás adulterio. Octavo, en el 20:15, no robarás. Noveno, en el 20:16, no atestiguarás en falso
contra tu prójimo. Y 10, en el 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Yo no sé si viste cuál es la diferencia, pero dirás, bueno, pero ¿cómo saber cómo enumerarlos? Esto es muy fácil. ¿Cómo los enumera la Biblia? Hay una regla ortográfica que nos enseñaron en la primaria, hermano. Se llama la sangría. Chécalo en un libro de primaria, búscalo en internet. La sangría se utiliza luego de un punto y aparte para comenzar un párrafo nuevo, con una idea nueva o una idea diferente. Si la idea fuera la misma, se utiliza el punto y seguido. Esto es básico, esto no es bíblico, esto es ortografía, es cultura general. Ahora vamos a la Biblia y vamos comparando con los 10 mandamientos que nos dice la Iglesia Católica. Yo espero que te quede muy claro. El primero está en Éxodo 20, 2 y 3. Mira cómo es el mismo. No hay punto y aparte, sino punto y seguido. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Bueno, este sí se parece al primero de la Católica, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok. Ahora el segundo, según la Biblia, mira, checa tu Biblia. Checa el espacio al principio, la sangría. El segundo empieza en el 24 y termina hasta que hay otro punto y aparte en el 26. Este dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay en la tierra. No te postres ante esos dioses. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está este mandamiento en los 10 que nos enseña la Iglesia Católica? No nos lo enseñan. Y si les preguntas, te dicen que está incluido en el primero. Pero sigue leyendo. Mira los que siguen y básate en la sangría. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Yahvé en vano. 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y mira cómo este abarca hasta el 20:11. Mira cómo hay puros punto y seguido. Hasta el 20:11, punto y aparte, y sigue el 20:12. Respeta a tu padre y tu madre. 20:13, no matarás. 20:14, no cometerás adulterio. 20:15, no robarás. Mira cómo están tan cortitos estos, pero terminan con punto y aparte y continúan en el renglón siguiente, empezando con una sangría. 20:16, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. Y por último, chécalo junto conmigo, el último. Mira cómo es uno mismo este. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Punto y seguido. Mira cómo está seguido. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. ¿Te das cuenta? Este es el último. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica? Esconde el segundo. Y para completar de nuevo los 10, nos divide el 10. Yo creo que está muy claro. Algo te quieren ocultar. Si no, ¿por qué lo hacen así deliberadamente? ¿Por qué no nos mencionan lo de las imágenes cuando nos dicen los 10 mandamientos? ¿Por qué no te dicen que Dios las prohíbe? Los 10 mandamientos Dios los volvió a dar en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Mira, haz este ejercicio. Cuenta las sangrías. Mira dónde empiezan los párrafos. Sean de 1 o 10 renglones. Mira el primero, Deuteronomio 5:6. El segundo, en Deuteronomio 5:8. No te harás ídolos. No te harás figuras. Ante ellas no te hincarás, ni les rendirás culto. 5:11. No harás mal uso del nombre de Yahvé. 5:12. Santificarás el día sábado. 5:16. Honra a tu padre y tu madre. 5:17. No matarás. 5:18. No cometerás adulterio. 5:19. No robarás. 5:20. No mentirás. Y 5:21. No desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás cosa alguna suya. ¿Por qué te lo querrán esconder? ¿Nunca te lo has preguntado? Ahora, la Iglesia Católica tiene un problema. Cada vez hay más católicos que leen la Biblia.
Aún siguen siendo pocos, pero en comparación con antes son más. Y la mayoría de los que leen la Biblia se convencen con esto. Dios prohíbe las imágenes. Así que ahora la iglesia tiene que explicar ese versículo que han escondido. ¿Y sabes cómo lo explican? Mira, primero vamos a leerlo juntos, solo este versículo, el segundo mandamiento. Éxodo 20, del 4 al 6, dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Lo mismo dice en Deuteronomio 5:8. Vamos a analizarlo despacio. Dice: no te harás ídolo, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Esa es la primera parte. No te harás ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Ahí mismo lo dice. La Biblia lo explica. Dice: una figura. Cualquier figura puede ser un ídolo. Pero dice: no te harás ídolo. Entonces cualquiera puede decir: yo no la hice, yo la compré en el mercado, yo la compré en el santuario, a mí me la regalaron, entonces no estoy en pecado. O a veces nos dicen: mira una moneda o un billete, son imágenes. O mira las estatuas de la revolución, no las hicimos, no es pecado. Pero a Dios no se le escapa nada, a Dios no lo podemos engañar. Él sabía que en el mundo alguien iba a hacer las imágenes, las de los billetes, las estatuas, las religiosas. Por eso dice primero: no las harás. Pero luego dice: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas. Tú no las hiciste, ok, qué bueno. Pero dice Dios: no te les postres. A los que los demás hicieron, no te les postres. En Deuteronomio dice: no te hinques. O sea, no les rindas culto, no te arrodilles. La pregunta es esa: ¿no te has arrodillado ante una imagen? La Iglesia Católica tiene un engaño para todo. Para esto, yo creo que lo has escuchado. Ellos responden cuando alguien los acusa de que adoran imágenes. ¿Qué dicen? Tú lo has escuchado. ¿Qué te enseñan que digas? Siempre dicen: no las adoramos. Solamente las veneramos. No las adoran, las veneran. Pero, ¿qué es venerar y qué es adorar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Yo creo que ni siquiera lo sabes. Sin embargo, los versículos que acabamos de leer son muy claros. Dicen: no te postres, no te hinques, no les rindas culto. No se trata de adorar o venerar, no es un juego de palabras. La pregunta es: ¿te has arrodillado ante una imagen? La prohibición es muy clara. No te hinques y no te postres. No dice si adoras o veneras. ¿Qué hacía la gente anoche en el santuario de Guadalupe? Todos estaban postrados ante una imagen. ¿Qué haces los 24 de diciembre? Te postras ante una imagen de yeso. Aunque muchos dicen: pero es el niño Dios. ¿De veras? ¿Una imagen de yeso? Pero esas sí las permite Dios. ¿Qué imágenes prohíbe Dios? ¿Las de los santos? ¿Las de la Virgen? ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? Dice que prohíbe hacer figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, yo creo que cubre todo, prohíbe todas, prohíbe hacer cualquier imagen. Isaías 44:9 dice: los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean, y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? 44:12 dice: el herrero trabaja con la figura y a martillazos da forma a su obra. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre para ponerlo en un templo. Para esto tuvo que escoger un árbol,
44:15. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a calentar la carne en las brasas, y con lo que sobra se fabrica su dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole: sálvame, tú eres mi Dios. Sabes, estos meses es la temporada, hay puestos ambulantes, venden pinitos, esferas, pero mira las imágenes que venden, incluido el niño Dios o la Virgen. Cómo están entre los borreguitos, los pollitos, las gallinas, las norias, todos hechos con el mismo yeso con el que hicieron al pollito, hicieron la Virgen, y tú le adoras. Con el mismo palo, dice este versículo que leíamos, calienta la cena, y con el resto se hace una imagen. Eso es lo que dice Dios, es absurdo. Isaías 44:18, no saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, no reflexionan ni son capaces de pensar y decirse: he echado la mitad al fuego y me voy a agachar ante un trozo de madera. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y preguntarse: ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? Esto es lo que opina Dios de tus imágenes. Dios prohíbe cualquier imagen, de cualquier material. Dios prohíbe hacerlas. Dios prohíbe arrodillarse ante ellas. No dice adorarlas o venerarlas. No dejes que te engañen con esto. Arrodillarse, dice el Señor. Cualquier imagen de las cosas que hay en el cielo, en la tierra o en las aguas. Dios prohíbe incluso sus propias imágenes. Dice en Deuteronomio 4:15, mediten bien lo que van a hacer, porque no vieron figura alguna el día en que Yahvé, su Dios, les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse. ¿Te das cuenta? Dios dice, no vayan a corromperse, lo llama corromperse. ¿Qué es corromperse? Sigue leyendo. Dice, por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran, ni de algún pez. Eso es corromperse. Aquí lo define, eso es corromperse. Y también aquí define lo que es un ídolo. Porque uno de los engaños es lo que dice la iglesia. Bueno, es que San Judas no es un ídolo. La Virgen no es un ídolo. Un ídolo, te dicen ellos, es otro Dios. Y nosotros los católicos ya sabemos que no son dioses. ¿Verdad que lo has escuchado y te lo han enseñado? Esa es la definición de ellos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 4:15, no se hagan un ídolo. O sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer o de animal. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué te dice tu sacerdote? ¿A quién vas a hacer caso? ¿A la palabra de Dios o a la de tu sacerdote? Dice Isaías 40:12, hablando del Dios verdadero, dice, ¿quién cerró su mano sobre el agua del mar? ¿Quién tomó las dimensiones del cielo? En el 40:17 dice, todos los países son como nada delante de él. ¿Con quién podrán comparar a Dios? ¿Y qué representación harán de él? En el 40:19 dice, ¿acaso la imagen que fundió el artista y que el joyero revistió de oro con cadenas de plata? Tú dices, es que este es mi niño Dios, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién le tomó la foto? ¿Quién lo vio? No basta con que digas es el niño Dios. Dice Dios, ¿qué representación harás mía? Es muy claro todo lo que estamos leyendo. Ni siquiera estoy interpretando, es tan claro lo que dice la Biblia. Pero tu problema es que no la lees. Date la oportunidad de conocer a Dios. Dios no es ese pedazo de yeso que vas a adorar el 24 de diciembre. Recapacita. Yo sé que estás practicándolo porque te lo enseñaron,
porque así lo transmiten las familias de generación en generación. Estás poniendo tu confianza en el hombre, en lo que aprendiste de tu mamá o de tu familia. Pero ¿alguna vez te has preguntado si le agrada a Dios lo que haces? ¿Le agradará a Dios lo que hizo el pueblo católico ayer en el santuario de Guadalupe? ¿Le agradará a Dios que llevemos matachines y flores a una imagen? Tú dices, pero es su mamá. Yo no estoy discutiendo eso. Pero en algún lugar de la Biblia se nos manda esto, rendirle culto a su mamá. No dejes que te engañen. Te dicen, es su mami y a Jesús le tiene que agradar, pues es su mamá. No agregues nada, no te imagines nada. Apocalipsis 22:18 dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. No debemos añadir nada. Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás nada a lo que yo te mando, ni le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, tal como yo los ordeno. No dejes que te engañen y que te usen esa disquelógica. Pregunta, es tu vida la que está en juego y la de tu familia. ¿En quién vas a confiar? ¿En la palabra de Dios o en la palabra del hombre? Tú dices, ok, es su mamá, pero ¿en dónde dice que la adoremos? ¿A quién ves en la Biblia que adore a la Virgen? Ni siquiera a Juan, y vivieron juntos. Recapacita, tú que eres católico. Hasta aquí yo solo te he mencionado la Biblia. He mencionado tu Biblia. ¿No te dan dudas? La semana pasada hablábamos de eso, de tener dudas. Es lo primero que Dios quiere hacer contigo y no es malo. Esto no es de qué religión es más antigua, sino de obedecer la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de Nicodemo, un religioso que oraba, que iba a la iglesia, que enseñaba, que cumplía la ley, pero no era salvo, no era nacido de nuevo. ¿Tú sabes que debemos nacer de nuevo? Nicodemo tuvo dudas y vino a Jesús una noche, se encontró con Jesús, y a ti Jesús te está buscando. Otro ejemplo es la historia de Pablo en Hechos 9. Saulo también era religioso, también era fariseo y también diezmaba, también iba a la iglesia, hasta mataba a los que según él ofendían a su Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Estaba equivocado, muy equivocado, aunque lo había practicado toda su vida, igual que Nicodemo. Pero un día, fíjate lo que pasó con él, también tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida, dejó su religión. Lo primero que Dios quiere hacer contigo es que tengas dudas, que escuches la palabra de Dios y que tengas dudas. Dios quiere derribar la falsa seguridad que tienes. La Biblia dice en Proverbios 14:12, a algunos su camino les parece recto, pero el final es camino de muerte. Yo no vengo a juzgarte, yo vengo a presentarte lo que Dios dice respecto a las imágenes. Porque Dios mismo dice, ¿quién sabe si abras los ojos hoy y te apartes de tu mal camino? Acércate a Dios. Dios quiere tener un encuentro personal contigo, como lo tuvo con Nicodemo, como lo tuvo con Pablo. Él te está buscando. Tenemos un Dios vivo, nada que ver con la rigidez y la frialdad de esas imágenes. Dios está vivo. Dice en Hebreos 4:7, ojalá hoy escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Y también dice en la Biblia, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Hoy estamos hablando exclusivamente de las imágenes y del culto que le rinden. No estamos hablando de María y de su vida, ni de los santos, exclusivamente de las imágenes. Estamos viendo lo que dice la Biblia al respecto, de las imágenes de yeso, de madera, de las estampas, de papel, en una tela, de eso estamos hablando, porque son temas distintos. A veces, la mayoría cuando atacan a los católicos,
tratan el tema como si fuera uno mismo. Y también cuando defienden, toman como si fuera un mismo tema, pero son temas aparte. Hoy estamos hablando exclusivamente de las imágenes. Ya hemos analizado los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 6. Y hemos visto que la Biblia, la palabra de Dios, prohíbe las imágenes, prohíbe hacerlas y arrodillarse. No habla de adorar o venerar, no diferencia esto. Arrodillarse es lo que prohíbe la Biblia. Ya vemos también cómo la iglesia nos ha enseñado diferentes los 10 mandamientos, cómo nos esconde el segundo y cómo divide el 10º para completar que sean 10 otra vez. Yo creo que es clara su intención. Como no están obedeciendo el segundo mandamiento, prefieren escondértelo cruelmente, diabólicamente. Sin embargo, ya vimos también que hoy el pueblo católico conoce un poco más de la Biblia, y la iglesia se ha visto en la necesidad de explicar este versículo o de buscar algún sustento bíblico para sus prácticas. Este y los demás versículos que hablan de idolatría, ellos tratan de responder explicando lo que es idolatría. Según ellos, dice, siempre son a otros dioses. Y nosotros ya sabemos que no hay otro Dios, por eso no es idolatría. Y aquí es también donde te dicen, no las adoramos además, solo veneramos las imágenes. Y es increíble que muchos católicos quedan convencidos con estos fundamentos tan débiles. ¿Sabes cuál es la diferencia entre adorar y venerar? Yo muchas veces me imagino a Dios que ha de decir, oye, eso que hicieron ayer a la Virgen, las danzas, los cantos, las flores, las velas, el entrar de rodillas, las oraciones, todo eso no es adorar. Y el católico ha de decir, no, Jesús, eso es venerar. Y Jesús te ha de preguntar a ti, católico, bueno, ¿y cuándo me han hecho algo parecido? O Jesús mismo ha de decir, bueno, pues de perdido venérenme a mí mejor. La Iglesia Católica ha tenido que buscar en la Biblia cierto sustento para la práctica de la idolatría. Y han encontrado algunos versículos que, sabes, cualquiera que los compare diría, nada tiene que ver. Pero el católico se convence cuando le mencionan estos versículos. Los versículos que ellos mencionan, que ellos enseñan. Yo he escuchado sacerdotes y maestros de la Iglesia Católica defenderse con esto. Ellos dicen, las imágenes no están prohibidas, pero van más allá, dicen, no solo no las prohíbe, sino que Dios las ordena. ¿Te imaginas? Ellos sostienen que Dios nos ordena hacer imágenes. Y mencionan 2 pasajes, principalmente. El primero, Éxodo 25:16, cuando está ordenando, dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y le harás una cubierta en lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo, y 1 codo y medio de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Y te dicen, ¿ves? Aquí ordenó hacer 2 querubines. Por eso nosotros decimos que Dios ordena las imágenes. Y tienen otro. Está en Números 21:7, cuando Moisés oró por el pueblo porque estaba siendo mordido por las serpientes que envió Dios. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, y el que haya sido mordido al verla sanará. Y te dicen, ¿ves? Aquí ordenó hacer una serpiente. Entonces ordena hacer las imágenes. Entonces no es idolatría lo que hacemos. Y ya se convencen bien pronto. No leemos la Biblia, pero tú sabes que es la palabra de Dios. Por eso te la mencionan estos 2 versículos y las crees. Dices, es palabra de Dios. Lo mismo que hemos dicho de los evangélicos, no por un solo versículo debemos de creer cualquier cosa. El diablo es maestro de usar versículos de la Biblia, así como lo hace la Iglesia Católica. Tenemos que aprender a distinguir en la Biblia lo que son mandamientos para nosotros y lo que son mandamientos particulares para una persona en particular. Por ejemplo,
Lee Génesis 6:14. Si te fijas, Dios le dice a Noé: construye un arca de madera de ciprés, en el arca dispondrás celdas, etc. Yo te pregunto, ¿tú y yo debemos hacer un arca? Piénsalo, respóndete a ti mismo. Otro ejemplo, lee conmigo Éxodo 3:10. Búscalo en tu Biblia. Éxodo 3:10. Dios le dice a Moisés: ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no has ido a Egipto? ¿Y por qué no te enfrentas a Faraón? ¿Cuál es la respuesta? Porque no es una orden para todos. Fue una orden particular para Moisés. Exactamente. Ahora volvamos a Éxodo 25:18. Dios le dice a Moisés cómo hacer el arca. Y le dice: harás 2 querubines y los pondrás en las extremidades. ¿Tú y yo debemos hacer querubines? Si es así, debemos hacer el arca para hacer los querubines, ¿no? No te dejes engañar. Es mentira que nos está ordenando a nosotros hacer imágenes. Es tan malvado lo que hacen. ¿Hasta dónde llegan? Solamente por no reconocer su error. El otro verso, el de la serpiente, Números 21:8. Hazte una serpiente y colócala en un poste. La misma pregunta, ¿tú y yo debemos hacer una serpiente ardiente? ¿Es un mandamiento para nosotros? Es clarísimo que no es así. ¿Por qué te dejas engañar así de fácil? Es mentira que Dios nos ordena en la Biblia hacer imágenes. Es mentira. Todo lo contrario. Está prohibido. Es pecado, católico. Ofendes a Dios. Dios aborrece la idolatría. Mira, vamos a Segunda de Reyes 18, del 3 al 4. Habla de Ezequías, diciendo que Ezequías hizo lo recto delante de Dios, porque hizo desaparecer los lugares altos y rompió las piedras paradas, rompió los postes sagrados y destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés. ¿Sabes por qué? Lee ahí conmigo. Sé porque los israelitas le ofrecían incienso. Es decir, Dios hizo una serpiente con un objetivo, pero el pueblo le prendía incienso y lo adoraba, y Dios se molestó. A Dios le molesta la idolatría, aborrece a los ídolos. En Éxodo 32 narra otra historia, cuando Moisés estaba en el monte con Dios y el pueblo abajo se hizo un becerro de oro, una imagen. ¿Y qué dijo Dios? Lee conmigo Éxodo 32, ¿qué dijo Dios? ¿A poco Dios dijo, déjenlos? Yo las ordené. Mira, yo ordené los querubines, déjenlos que hagan imágenes. ¿Qué dijo Dios? Dios le dijo a Moisés, baja, porque tu pueblo ha pecado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Se postraron. Es lo que Dios aborrece, que te arrodilles ante alguien más. Mira lo que sigue. Lee todo el pasaje. Dios quería destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos. Dios aborrece tanto la idolatría. Hay algunos otros versículos que utiliza la Iglesia Católica, los sacerdotes, los maestros católicos. Hay unos pocos más que han hallado para, según ellos, justificar sus prácticas. Por ejemplo, a veces te van a mencionar Josué 7:6. Cuando Josué se postró ante el arca, y te dicen, y en esa arca estaban los querubines. Entonces a Dios le gusta que te postres ante las imágenes. Qué manera de torcer las escrituras. También a veces mencionan 2 de Samuel 6, del 4 al 5, que dice que Usa iba al lado del arca de Dios. Iban delante de ella, David y los israelitas bailaban delante de Yahvé. Y te dicen, ¿ves? A Dios le gusta que bailes delante de las imágenes y que les lleves sus matachines. Imagínate lo que usan para justificarse. Ni siquiera se parecen los versículos a lo que practican. Primera de Reyes 6, del 25 al 29, cuando Salomón construye el templo, dice que puso 2 querubines de madera
que hizo un relieve en las paredes con querubines, palmas y flores, y dicen, ¿ves? A Dios le gustan las imágenes en el templo. O sea, como el templo de Salomón tenía imágenes, dice, en nuestros templos también debe haber imágenes. Y creo que son todos los versículos que existen, que ellos han acomodado para su idolatría. 3 o 4 versículos y algunas otras tonterías, dichas de boca de sacerdotes, de maestros católicos, de obispos. Es increíble. Tonterías como, bueno, entonces los billetes son pecado porque tienen imágenes. Bueno, entonces las fotos de tu familia son pecado. Y te dicen, ¿verdad que no lo son? No, porque las imágenes tampoco son pecado. Ese es un juego de palabras. No es así, católico. Tus imágenes sí son pecado. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe que se le arrodillen y tú te les arrodillas. Tú les prendes veladoras, tú les llevas matachines, tú les rezas, tú les haces peticiones. No te dejes engañar. 3 o 4 versículos es todo lo que tienen. Mientras Dios habla contra la idolatría en cientos de versículos, cientos. Ya vimos los mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 6, ya vimos Deuteronomio 4, Isaías 40, Isaías 44. Levítico 26, 1 dice, no se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas. Levítico 19, 4, no se vuelvan hacia los ídolos, no se hagan dioses de metal fundido. Deuteronomio 27, 15, maldito sea el que hace ídolo de metal, cosa odiosa a Dios. Jeremías 10, del 3 al 4, dice, el Dios de esos pueblos es nada, es un palo cortado, adornado con plata y oro, los visten de púrpura y los sujetan con clavos, para que no se muevan. Jeremías 10:5, sus ídolos son como un espantapájaros, no hablan y tienen que ser transportados, así como llevaban a la Virgen cargada ayer, porque no pueden andar. No pueden andar. Habacuc 2:18, ¿de qué sirve una estatua? ¿Para qué se esculpen imágenes? ¿Cómo alguien puede confiar en ellas? En el Nuevo Testamento también hay. 1 Corintios 10:14, huyen del culto a los ídolos. 1 Juan 5:21, guárdense de los ídolos. Apocalipsis 9:20, pero los sobrevivientes continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Dios odia la idolatría porque se interpone entre Él y tú. Él quiere tener una relación contigo en forma directa. Por eso aborrece todo lo que se pone en medio, un ídolo, una iglesia, una religión. Por eso aborrece las imágenes. El más ilustrativo, el pasaje que mejor describe las imágenes que adora tu iglesia. Mira esa Virgen que tienes en tu casa, en tu porche. Mira el nacimiento y todas las imágenes que tienes bajo el pino. Mira al mismo niño Dios, que no es Dios de ninguna manera. A ese niño que tienes que amarrar a su sillita para que no se caiga. Mira lo que dice el Salmo 115. Léelo, búscalo en tu Biblia, Salmo 115. En el 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Y sus ídolos no son más que oro y plata. En el 115:5, mira tu imagen y escucha lo que dice este salmo. Dice, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Date cuenta de que es insensato lo que hace. Yo lo practiqué mucho tiempo y precisamente en fechas como estas me convencí de no hacerlo. ¿Sabes? Un día que se rompió lo que llamamos el niño Dios y yo andaba buscando
desesperadamente quién lo arreglara. Y Dios me dio luz. Y yo me dije, necesitamos un Dios que nos sostenga a nosotros. Y no un Dios pequeño que tengamos que cargar nosotros. O un Dios que nosotros tengamos que reparar. Recapacita. Yo sé que es muy pronto, pero en esta temporada, cuando veas tus imágenes, mírala. No tengas miedo. No tengas miedo. Mira a tu niño Dios, tan quieto, tan duro, tan frío. Eso no es Dios. Escucha la voz de Dios. No pienses en los demás. No pienses en las críticas. La Biblia está llena de esto. Mira, hay una historia de los amigos de Daniel, cómo el rey Nabucodonosor quería obligarlos a adorar las imágenes que él hacía. Pero contestaron en Daniel 3:18 que no les importaba ser echados al horno de fuego. Dijeron, si nuestro Dios quiere librarnos del horno y de tu mano nos salvará. Pero si no quiere, has de saber que no serviremos a tus dioses ni adoraremos esa estatua de oro. ¿Por qué arriesgarían su vida hasta la muerte si Dios no prohíbe las imágenes? Ellos sabían que sí. No te dejes engañar. Dios es un Dios celoso. Tal vez creas que le agradas. Yo sé que sí. Todos creen que le agradas, pero no es así. No es así. Yo solo quiero que des una pensada en estas fechas principalmente. Solo pregúntate, empieza por tener una duda. ¿Le agradará a Dios lo que hago? ¿Le agradará a Dios lo que hace mi familia? Solamente empieza con eso. Dios irá haciendo una obra en tu vida, pero también pregúntate, ¿a quién quieres agradar? ¿A un ídolo o a Dios que te ha dado todo lo que tienes? Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo jueves.